Bueno, primero que todo, hola a todos. Básicamente, nosotros lo que les venimos a explicar o a sustentar es lo que vendría siendo el modelo biológico específico para el ratón o mus músculos por su nombre científico. Nuestro grupo está conformado por Andrés Felipe Pereira Buitrago y quien les habla, Juliana Posada Borges. Bueno, dentro de las generalidades que tenemos del mus músculos, tenemos pues ciertas cosas específicas de este mismo. Es también llamado ratón común o ratón doméstico. Presenta una relación estrecha de comensalismo con lo que es el ser humano, pues nosotros, y está catalogado como uno de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Ya veremos un poco más adelante pues por qué dan estos, por qué se gana este título, pero básicamente lo que podemos decir al respecto es que este pequeño amiguito lo encontramos prácticamente alrededor de todo el globo terráqueo, pues en distintas especies o variaciones de esta misma. Pues como lo mencioné, tiene una extensión a nivel mundial un poco grande, un poco absurda, y es por esto que pues no presenta un nivel de conservación, de preocupación en cuanto a su nivel de conservación en gran magnitud, básicamente pues porque se reproduce de forma rápida y se puede desarrollar en básicamente cualquier clima. El ratón, en cuanto a sus generalidades morfológicas, un ratón adulto puede llegar a pesar de 12 a 40 gramos dentro de lo que se considera normal. Su longitud es de 15 a 19 centímetros, incluyendo lo que vendría siendo la cola, que pues en un promedio llega a abarcar desde un 50 a un 60% de lo que vendría siendo su cuerpo. Y además de esto, pues presenta distintos tipos o colores de pelaje, pero pues este siempre tiende a ser corto. No tienen pelaje lo que es la cola, ni las orejas, ni la trompita, como podemos ver en la imagen. Además de esto, pues tienen una vista muy deficiente. Es por esto que pues, el reconocimiento de objetos lo realizan a través de sus bigotes y pues requieren estar demasiado cerca de estos mismos. Para compensar un poco este hecho, tienen una audición altamente desarrollada y es a partir de ella pues que generan pues sus señales de alerta y pues otro tipo de eh, comunicación con otras especies y pues entre ellos mismos. Su tiempo de gestación es de 18 días y, y su ciclo estral o ciclo de... ay, se me olvidó. Su ciclo fértil, perdón, es de 4 días. Bueno, básicamente presenta varias subespecies, lo que vendría siendo subespecies aceptadas y subespecies dudosas. ¿A qué me refiero con subespecies dudosas? Dentro de la comunidad científica se tiene que estas subespecies dudosas, como los mus musculus homoructus o mus musculus praetextus, presentan múltiples similitudes con lo que es el mus musculus domésticos específicamente, pero no se hace como la asociación con este. Algunos lo toman como si fuera una especie independiente, otros lo toman como una especie, como una variación de las especies aceptadas. Esta es una disputa que se tiene, pero pues no se ha llegado a ningún acuerdo. Dentro de las especies aceptadas, pues encontramos el musculus, el mus musculus bractanus, el mus musculus castaneus, el mus musculus domesticus y el mus musculus gentilulus, dentro de los cuales pues hablaremos específicamente del mus musculus domesticus, que es el usado pues en todas las pruebas de laboratorio, pues que veremos un poco más adelante. ¿Por qué son usados estos animalitos específicamente? Dentro de las generalidades que nosotros manejamos, pues ya a un nivel macro en cuanto a los laboratorios, se tiene que son bastante manejables, son muy dóciles en cuanto a su interacción con el humano, es fácil de manipularlos, entonces en este sentido pues es una especie que permite básicamente pues realizar una múltiple cantidad de ensayos con ellos y pues con gran docilidad, entre comillas. Tienen una fácil crianza en cautiverio, básicamente pues no requieren de muchas como características complejas para mantener su estilo, su forma de vida hasta una etapa adulta. Tienen un ciclo de vida rápido. ¿A qué me refiero con esto? Pues su vida en general, un ratón de estos domésticos puede llegar a durar de 5 a 7 años, pero pues en condiciones de cautiverio eh, o bueno, específicamente para lo que vendría siendo los ensayos de laboratorio, son rápidos en cuanto al crecimiento de cierto tipo de malformaciones, el desarrollo de ciertas enfermedades. Esto los hace útiles pues, para este tipo de ensayos en general.
Tienen una reproducción rápida, pues unida a lo que vendría siendo su ciclo de vida, y el cruce de individuos emparentados es posible en esta especie, útil específicamente para lo que vendría siendo ensayos de tipo genético o de estudios de genoma. En cuanto al por qué son usados en cuanto a su morfología o a su, en general, sus sistemas en comparación con lo que vendría siendo el ser humano, tienen un sistema inmune muy similar al de los seres humanos. Como lo mencioné, su genoma es muy similar en ciertas cosas, pese a que pues, los cromosomas usualmente no son específicamente desarrollados. Digamos, cromosoma no es el específico en cuanto al ser humano, pero permite lo que es la manipulación genética en condiciones específicas, lo cual permite que su genoma sea utilizado, traspapelado a lo que vendría siendo estudios en humanos. Además, son mamíferos euterinos, lo que permite estudiar lo que vendrían siendo enfermedades o contextos en todo lo que es el desarrollo embrionario. Pues básicamente esto, el uterino es el desplazamiento o la ensanchación del vientre en condiciones de embarazo o de... No suena lindo. En cuanto a los usos en la ciencia, básicamente son usados en la parte biomédica, fisiológica, inmunológica, toxicológica, oncológica, farmacológica y en estudios de comportamiento, lo cual es bastante útil en psiquiatría y psicología especialmente. De estos mismos, pues destacamos sus usos en enfermedades como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades autoinmunes, trastornos renales y desórdenes del comportamiento. Finalmente, pues las cepas que son más usadas, como lo mencioné, hay una gran variedad de estos animalitos, pero específicamente lo que es la BALB-C o ratón albino es usado específicamente en lo que son enfermedades cardiovasculares, anticuerpos monoclonales, toxicología, farmacología, envejecimiento, teratología, estudios del comportamiento, agresión, desarrollo de tumores, enfermedades del hipocampo y parasitología. Y la segunda cepa más usada es el C57BL-6 o C57 o Black Seed, también nombrados como ratón negro en algunos estudios. Eh, y estos son más que todo usados para los estudios de biología cardiovascular, la biología de desarrollo, diabetes, obstetricia, genética e inmunología. Como lo podemos ver, pues comparten algunas de los estudios que pues básicamente se realizan en estos pequeños seres, pero pues cada uno tiene sus características y pues ambos se debe destacar que son criados pues para este tipo de estudios, no son como tomados de forma salvaje. Bueno, ya teniendo, conociendo las generalidades, vamos a hablar ya como tal del artículo científico utilizando pues este modelo biológico. Se titula Efectos de la exposición in vitro a dioxinas polifluoradas sobre los índices organosomáticos y la actividad hetosirexufurina o de etilasa en ratones. Este es un artículo de la revista The Journal of Environmental Science and Health de la base de datos de Taylor and Francis. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, en cuanto a la introducción, se tiene que actualmente existen diferentes compuestos organofluorados, especialmente los que son polifluorados o los PFC, también conocidos por sus siglas, que han sido de interés debido a su amplia utilización en diferentes industrias, a la presencia ambiental que estos tienen y a los efectos adversos que generan en los diferentes organismos. En cuanto a ya este artículo científico, se tiene o se concentra específicamente las dibenzodioxinas polifluoradas o PFDDS, por sus siglas pues en inglés, las cuales han sido poco estudiadas dentro de este gran grupo de contaminantes o de compuestos químicos debido a sus efectos ecotoxicológicos. Pues no se tienen bastantes ensayos en el momento, por lo cual pues, se ve como la necesidad de ahondar en estas investigaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la parte ya como celular, se tiene que pues estos contaminantes ambientales inducen a enzimas metabolizadoras de xenobióticos, como es el citocromo P4501A
o también conocido como CIPI1A. Este es una proteína la cual pues puede como tal o funciona o su función más que todo es tiene como una capacidad para degradar como diferentes xenobióticos o sustancias que se encuentran dentro del cuerpo, en la cual pues se encuentran y se utilizan para evaluar los posibles efectos adversos pues de algunas sustancias químicas, pues ya que promueven la síntesis de este. Es una, eh, es una proteína que pues genera normalmente el cuerpo. Esta se localiza normalmente a nivel del retículo endoplasmático y su expresión es inducida por diferentes compuestos como los HAP o los compuestos organoflorados, no, aromáticos, perdón, compuestos aromáticos. Siguiente, por favor. Ya como tal, el objetivo del estudio es evaluar el impacto ambiental potencial de 5 congéneres sintéticos de los PFDD y a su vez pues, determinar la toxicidad en ratones mediante los índices organosomáticos. Estos se dividen en tres principalmente: el índice renal somático, el índice hepático somático y el índice esplénico somático. Y a su vez también se quiere evaluar la actividad de la EROT hepática, o también conocida como la etoxirresopurina descitelasa. Esta actividad EROT, conocida pues por sus siglas principalmente, es usada como un biomarcador para la exposición de diferentes organismos a contaminantes ambientales. Entonces, pues es por eso que también se usa como para mirar cuál es el efecto adverso que tienen dentro del organismo. Siguiente, por favor. Dentro de los materiales y métodos, pues se tienen en un primer lugar las estructuras químicas. Se tienen los diferentes compuestos, en este caso 5. Estos no eran disponibles comercialmente, por lo cual los autores los sintetizaron mediante reacciones de condensación de fenol fluorado, así obteniendo pues ya una purificación mediante cromatografía de columna hasta tener una pureza superior al 98% para cada uno de los compuestos. Estos, pues como podemos ver, son compuestos aromáticos principalmente, que tienen en sus diferentes posiciones grupos de flúor. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los animales de prueba o a los animales para el laboratorio, se tomaron como tal 104 ratones machos entre los 18 y los 20 gramos de peso de 5 semanas de edad. Estos se obtuvieron a través del Centro de Cría de Animales de Qingshan, Goshan, en China, y pues las condiciones a las que estuvieron reguladas a una temperatura de humedad adecuadas, obtuvieron un ciclo de luz y oscuridad de 12 horas cada uno y dentro del espacio pues eran libres del acceso a alimentos y aguas. Debido a que como se están manipulando organismos vivos, pues todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales para que se pueda realizar como tal este ensayo. Siguiente, por favor. En cuanto ya a lo que viene relacionando a los compuestos químicos y a los animales, pues se tienen 6 grupos diferentes, cada uno compuesto por 4 ratones. En el primer grupo tenemos un grupo de control en el cual se estableció una dieta normal, es decir, un alimento común y corriente, no tiene ningún compuesto químico a una dieta normal. Y ya los otros 5 son de cada uno de los grupos, de cada uno de los compuestos químicos. Entonces, pues podemos ver que el segundo grupo, pues son 4 ratones de los compuestos, en este caso de 1,8 de FDD. Cabe resaltar que pues se realizaron 5 grupos por cada compuesto químico para que se realizaran, o bueno, se suministraran dosis disueltas en aceite de maíz a unas concentraciones de 0,5, 2,5, 10, 25 y 100 microgramos por kilogramo del peso corporal del animal por vía intragástrica. Siguiente. Ya como tal para las pruebas toxicológicas y los ensayos que se quieren determinar, ya después de cumplidos 3 días, los animales se sacrificaron y se disecaron como tal el riñón y el vaso para poder hacer la determinación de los índices de órganos somáticos. Y
en una segunda parte, el hígado también se extrayó de los ratones, se congeló y pues de este tejido hepático pues se determinó la actividad hepática por fluorometría. Estas pues se expresaron en picomoles por minuto por miligramo de proteína microsomal. Cabe resaltar que todos los datos expresados estuvieron reportados como la media, más o menos la desviación estándar. Siguiente. En cuanto ya a los resultados, en esta primera gráfica podemos ver el, el índice o el incremento en el peso corporal de los ratones. Entonces podemos observar que hubo una disminución significativa en el peso de todos los grupos tratados con PFDD y hubo una reducción dependiente, hubo una respuesta directamente proporcional a la concentración, es decir, que entre mayor sea la concentración de esto químico, mayor fue la reducción del índice del peso corporal. Esto expresó una no conformidad con estudios previos y lo que los autores expresan es que se debió a los tiempos de exposición, ya que en este ensayo solo se realizaron 3 días, mientras que en otros ensayos se han dejado alrededor como de 2 o 3 semanas. Siguiente, por favor. Ya como tal, para las pruebas toxicológicas, se tiene pues el índice renal somático en la primera gráfica, donde hay unas tendencias crecientes con dosis más altas de los PFDD, como podemos ver en la gráfica. En la segunda gráfica tenemos el índice hepatosomático, donde hubo una reducción significativa en todos los compuestos de PFDD. Y por último, el índice esplénico somático, donde se redujo en el grupo de 1,8 de FDD, mostrando una tendencia menor en los otros compuestos. Sin embargo, pues esta fue la mayor. Dentro de la discusión que realizan los autores en este punto, es que esos resultados concuerdan con estudios previos realizados con otros compuestos similares a los polifluorados, en donde también se expresaron que en ratas, después de 48 horas de exposición, pues también se evidenciaron estos resultados y también lo concuerdan con otras especies de prueba, como es el faisán de cuello anillado, la codorniz japonesa, el pez cebra y así también como los topillos de campo. Siguiente, por favor. Y también ya para el caso como tal de la actividad EROT, pues esta tuvo un aumento significativo en las dosis más altas administradas, que fueron las de 10 microgramos por kilogramo, 25 y 100 microgramos por kilogramo, el cual pues esto indica que es un bioindicador para la contaminación y posterior activación de mecanismos de desintoxicación en hígados de los vertebrados, por lo cual pues a mayores concentraciones esta actividad se va a ver mayormente reflejada, por lo cual es como un efecto que tiene como tal el cuervo para pues disminuir como tal este compuesto o este xenobiótico. Entonces pues es importante decir que la inducción pues, de esta enzima CYP1A pues es encargada de catalizar la biotransformación de xenobióticos. Por eso pues al tener como estas concentraciones altas pues se ve como una mayor actividad. Así, siguiente. Y ya como tal, las conclusiones que se generaron de la revisión, del artículo, perdón, es que los congéneres de PFDD expuestos acá pueden disminuir, uno, el peso corporal y también cambiar los índices de los órganos somáticos en diferentes tejidos. Hay que pues, resaltar que pues, los sistemas somáticos son un conjunto de órganos y estructuras que forman las paredes del cuerpo de diferentes organismos, pues en este caso los ratones, pues constituyendo como la cubierta y como tal la armazón de este. Pues tienen como unas funciones generales de protección, sostén y pues también como biomecánicas en cuanto al movimiento y el equilibrio corporal. También pues, se muestra una posible señalización de la AHR y toxicidad por dioxinas y debido a la actividad EROT. Sin embargo, pues los autores recomiendan que son necesarios más estudios de exposición crónica a estos contaminantes y con otros biomarcadores sistemáticos pues, para corroborar como los resultados que ellos obtuvieron. Estas son nuestras referencias bibliográficas para toda la exposición, principalmente pues, de artículos científicos y revistas indexadas. Y ya, muchas gracias por su atención. Igual pues les damos muchas gracias y pues, cualquier pregunta la
pueden dejar un poco en comentarios o pues, hacérnosla llegar.